El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra del Señor, Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique más o menos o por completo. Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tome su lugar. Sin ninguna pena, vergüenza, con amor, dele la mano que está a su lado y dígale: guárdate irreprensible para la venida del Señor. No como el dicho típico cristiano, ¿ah? ¿Cómo está mi hermano? Pues ahí vamos. Así nada la mojarra cuando ya está a punto de morir. Mojarra para nosotros es ese pez redondito de río. Otros yo sé que la usan para otra cosa, ¿verdad? Pero para nosotros mojarra es el pez. Entonces, esa acción debe de cambiar. Ahí más o menos, no. Nuestro ser debe ser hallado ¿de qué manera? Irreprensible. Si usted está triste, mire, estoy triste, hermano, en el alma, pero mi espíritu está que arde dentro de mí para que se llegue la hora de alabar a Dios. La Biblia dice que Jesús se sentía que su alma se sentía triste hasta la muerte, pero le hizo caso a su alma. Su espíritu lo llevó más adelante, no se quedó estancado. El problema de nosotros es que estamos tristes hasta la muerte y ahí nos quedamos acobijados. El Salmo dice: aunque pase por el valle de la muerte, pero a la gente le gustó tanto el valle de muerte que ahí está todavía. Y nada más es de pasadita que vamos a pasar el valle de la muerte. Y a su nombre Jesús dijo: mi alma está triste hasta la muerte, porque es parte de su ser, parte de su cuerpo, donde habita sus sentimientos. Pero se llevó Jesucristo, se dejó dirigir Jesucristo por su alma. Si se hubiera dejado dirigir por su alma, esa tristeza sucumbe a cualquiera, ¿sí o no? Pero el hombre espiritual no va a permitir que los sentimientos, la tristeza, lo que sea de su alma, lo deje estancado, sino que el Espíritu te va a llevar al otro lado hasta terminar de hacer la voluntad de Dios, lo que Dios te llamó. Él expresó como ser humano lo que sentía, pero como Jesús nunca vivió por sus sentimientos. Si usted lee la historia de Jesús, siempre fue movido por el Espíritu. Por eso que no se quedó sucumbido en la tristeza de su alma, sino que el Espíritu lo dirigió hacia el otro lado. Preste atención en esto, hermano. Por eso es que usted puede estar pasando en las situaciones más duras. Alguien dice: ay, hermano, si supiera, a usted no le han clavado una corona de espinas todavía. Es que viera, la cruz es pesada. Yo nunca he visto a ninguno de ustedes que le pongan un árbol pesado por encima de su hombro y la ande acarreando por donde quiera. ¿Alguno de ustedes le han dado 39 latigazos que le han dejado chorreado de sangre su espalda, su cuerpo, su ser? Mire, si aprendemos bien lo que Dios nos va a enseñar, hermano, usted va a aprender que no importa los latigazos que usted siente en la vida, si usted sigue dirigiéndose por el Espíritu, Dios va a escoger el momento cuando se ha de glorificar y manifestarse en su vida. Dios va a escoger el momento cuando va a decir: hijo, ahí estuve y ahora te lo demuestro.
Dios Padre, preste atención, no evitó que Jesús sintiera el dolor de los clavos. Dios Padre no le puso un sedante a Jesús para que Jesús pasara livianamente el dolor. No sé si alguien me está escuchando. Pero ¿cómo sabemos que Jesús, aún en ese dolor, en ese sufrimiento tan grande, estaba Dios ahí? ¿Cómo podremos saber eso? Que Dios Padre escogió el mejor momento para demostrarle a Jesús: siempre estuve y ahora te lo demuestro. No sé si alguien me está escuchando. Dios no evitó que la ley de Media y de Persia se firmara en contra de Daniel. Dios no evitó que eso se firmara. Pero no con eso quiere decir que Dios no está ahí. ¿Cuántos me están escuchando? Dios permite muchas cosas a sus santos, a sus escogidos, a sus amados, porque a Daniel Dios le llamó no un hijo amado, lo llamó un hijo muy amado. Y Dios permite a sus amados, a sus muy amados, situaciones o leyes que vayan aún en contra de suya, como las leyes ahora contra los hispanos aquí en Estados Unidos. Y mire, si usted logra aprender esta lección el día de hoy, mi amado hermano, aunque usted no tenga papeles, si usted se conduce en el Espíritu, usted va a ganar más dinero que los que tienen papeles en ese país. Y no es porque usted viva por el dinero, no, es que usted va a vivir de Dios. Es la diferencia. Que el amor al dinero es que raíz de todos los males. Pero la realidad es que cuando alguien viva de Dios, sea fiel a Dios, sea temeroso de Dios, no puedo hacer a un lado la palabra. Dice que las bendiciones ¿qué? Te alcanzarán. No las andarán buscando. Porque el buscar hay peligro. En el buscar va a entrar el orgullo, va a entrar cualquier cosa. Pero el hacer la voluntad de Dios, eso te va a traer la bendición de Dios, porque no lo estás buscando. Te está llegando como consecuencia de tu comportamiento, como consecuencia de guardar la imagen de Dios aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. Que el que usted sea hijo de Dios, amado de Dios, no quiere decir que Dios no le va a dejar pasar cosas, situaciones difíciles. Amén. Daniel era muy amado. Nosotros nos conformamos con que seamos amados por Dios, ¿verdad? Pero Daniel era ¿qué? Muy amado. Ese título se lo ganó Daniel. Dios no da títulos así regalados. ¿Cuántos tienen oídos? Dele la mano que está a su lado con amor y dígale: gánenselo usted también. Y a su nombre. Sí, Dios no regala títulos como hoy en día, ¿verdad? Por $3,000 andan por ahí dando título de apóstol. En serio, usted no tiene que ir a ninguna universidad a estudiar la palabra 4 o 5 años. No, solamente de los $3,000, $5,000 y usted ya es apóstol. Y las mujeres, como se les ve feo el nombre de apóstol, le llaman profetas. Debería ser apostolita o apóstola. Se ve mejor apóstata. Pero esa es la realidad. El que tú seas muy amado por Dios no necesariamente quiere decir que tú vas a ponerle al carro el cruise control, ¿verdad? Que te vas manejando y solito sin ponerle nada en el pie. Las situaciones vienen como Jesús mismo. Dios no le quitó el dolor de los clavos. Dios no le quitó el dolor de cuando su costado fue traspasado. Pero eso no quiere decir que Dios no estaba ahí. Porque Dios escoge, diga conmigo, Dios escoge el momento para manifestarse. Cuando Jesús dijo: consumado es, terminado está el trabajo que Dios Padre me mandó a hacer, Dios Padre dijo: ahora confirmo quién eres tú para mí. Y el lugar donde estaban, ¿qué sucedió?
A Daniel no le evitó que se firmara la ley en contra de él. No le evitó Dios a que a Daniel lo agarraran su cuerpecito y se lo llevaran casi cargado allá a la cueva del pozo o a la entrada del pozo. Pero Dios del cielo diciendo: mi hijo, no te preocupes, yo sé que tú eres un hombre espiritual, no como algunos allá en Guatemala, que apenas ya saben que lo van a meter a la cárcel, están temblando y se olvidan de mí. No te preocupes, Daniel, que te llevan cargadito. Yo voy a escoger el tiempo que me voy a presentar. No moví mis manos cuando firmó la ley en contra de ti. No moví mis manos. Porque si algo tiene Dios es que Él tiene que asegurarse que la gloria sea para Él. Porque si mete sus manos para que no se firme la ley, todos van a decir una casualidad. No sé si alguien me está escuchando. Pero es casualidad que un ser humano entre a una cueva de leones hambrientos y que nada le pase. ¿Se da cuenta por qué Dios tiene sus momentos? Dios sabe cuál es el mejor momento. Pero aquí estamos nosotros desde la tierra: Señor, hazlo ya. Como que si fuéramos nosotros los que mandamos a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Si lo vas a hacer, dicen otros, hazlo pero ya. Oiga eso. ¿Quién es el Señor ahora entonces? ¿Él o nosotros? O sea que usted y yo le enseñamos a Dios ahora. ¿Evitó Dios que Job se le metiera la enfermedad en su cuerpo, como la sarna? ¿Evitó Dios a que sus 10 hijos se murieran? ¿Evitó Dios que toda la riqueza de Job se le echaran a perder? No. Y aún con toda esta catástrofe, ¿significaba que Dios no estaba con Job? Dios tenía su momento. Por eso Dios lo trajo a usted en esta tarde por algo grandioso, poderoso. No importa lo que esté pasando, Dios tiene su momento. Oh, dele la mano al que está a su lado. Algo está sucediendo en su vida hoy, dígale. Santo es Dios. Que nosotros nos quedamos estancados en el sufrimiento, en el dolor, con los clavos, con las espinas, y no nos damos cuenta que hay alguien que está esperando un momento especial, un momento correcto. No es el tuyo, es su momento. No es a tu hora, es a su hora, porque Él sabe en qué momento ha de glorificarse como Señor y Dios. Si tú le permites a Dios obrar en su momento, como decía hace 10 minutos, aún los que no tienen papeles en ese país pueden llegar a ser más bendecidos que los que tienen. ¿O no hizo Dios eso con Job? ¿Cuánto le regresó? Lo mismo que el diablo le quitó. El doble de lo que el diablo le quitó. Y nosotros batallamos ahí. Ay, Señor. ¿Sabe por qué batallamos? Porque nos preocupamos más por las cosas del alma y los sentimientos que las cosas que le agrada al Espíritu. Las cosas que le agrada al Espíritu. ¿A poco Dios ya cambió? Dejó de ser Dios. Mire, el petróleo, aunque hay mucho, se acaba poco a poco, se va acabando poco a poco. Y pensamos que porque el petróleo se acaba, el poder de Dios se acaba, los recursos de Dios se acaban. ¿Sabe quiénes son los que cambiamos? Somos nosotros. Dios tiene un estándar. ¿Cómo quiere encontrar nuestro espíritu, alma y cuerpo? ¿Cómo quiere encontrar Dios nuestro espíritu, alma y cuerpo? No más o menos. Por eso usted viene aquí a aprender, a volverse otra vez a esa imagen agradable a Dios, la imagen y semejanza. Por eso Dios estableció estándares para el ser humano. ¿Cuántos tienen oídos?
que no estuvieron ayer lamentablemente no van a poder entender algunas cosas que Dios desearía que entendieran. Dios dice que Dios es omnipotente, pero también es omnisciente. Él sabe lo que nosotros estamos ¿qué? Pensando, ¿cierto? Si ya lo pensaste. Pero si no has pensado nada, Dios no puede pensar por ti. Entonces, ¿a qué llevo? ¿A qué quiero llegar? Que Dios no controla tu voluntad, eres tú quien la controlas. Una falsa excusa de hoy en día del cristiano: pues si Dios sabe que voy a ser salvo, pues puedo hacer ahora lo que yo quiera. Como quiera Dios sabe que voy a ser salvo. No, entonces quiere decir que Dios está controlando mi voluntad. Dios no controla tu voluntad. Tú eres dueño de tu propia voluntad. Porque a Dios le dolió ver al hombre pecar, porque Dios no pensó que el hombre iba a pecar teniendo todo en la tierra. Quiere decir que Dios no controla tu voluntad. Él sabe lo que pensaste porque ya lo pensaste. Él puede entrar a tu pensamiento porque ya lo pensaste, pero si no has pensado nada, Dios no puede controlar tu pensamiento. No sé si alguien me está escuchando, porque entonces ya no fuera usted ser humano, fuera usted un robot manipulado por Dios. Y yo no encuentro a ese Dios en la Biblia. Dios le dio libre albedrío a Adán. Le dijo: el día que comas, ¿qué dice? No dijo: el día que comas vas a morir, porque como quiera ya sé que vas a comerlo. No. Si no comía, iba a vivir ¿qué? Pero si lo comía, entonces Dios no controla ¿qué? Nuestra voluntad. Usted y yo somos dueños de nuestra propia ¿qué? Voluntad. Obvio que cuando Dios tiene un plan para su vida, un propósito para su vida, Dios nos ayuda para que esos propósitos se cumplan. Así se meta el diablo, quien se meta, Dios pelea por nosotros con tal de que se cumpla, mientras usted obedezca a Dios. Dios llamó a Saúl para derramar su gloria sobre él, siendo el primer rey, pero por rebelde y desobediente, ¿qué sucedió? Fueron cortados sus años de reino. El que tenga oídos para oír, déle la mano que está a su lado y dígale: la bendición de Dios depende de usted. Si usted obedece, la bendición ahí va a llegar. Pero si desobedece, la bendición ¿qué? Estudiamos el día de ayer que cuando el hombre o la mujer peca, no 2, 3, 4 veces, una sola vez, ¿qué sucede? ¿Qué hace Dios? Nos desconecta de Él. Por eso dice que la palabra de Dios habla de las personas que pecan. Dios se refiere como muertos. Amén. La Biblia dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Porque ¿quién es el que le da la vida al ser humano? Es Dios. Amén. ¿Qué sopló Dios en el hombre? Espíritu, vida. De Dios es que subsistimos. Puso las dos vidas como alma viviente, pero también la vida espiritual, que es el espíritu. ¿Lo logra entender? Como alma viviente usted tiene vida natural. Amén. Pero como ser que tiene también espíritu, usted también es un ser ¿qué? Espiritual, que tiene la misma oportunidad que cualquier ser humano de tener conexión ¿con quién? Con Dios. ¿Se recuerda hace 30 años cuando uno quería hablar para un pariente de aquí de Estados Unidos? Usted iba a la oficina de telefonía, esperaba una banquilla ahí y a veces lo tenían hasta 2, 3 horas y nadie contestaba aquí, mi hermano. Y hasta de repente decían, ¿verdad? Manuel Calderón, cabina 3, y usted contento porque y tantas horas de esperar.
Y cuando escucha la voz por primera vez de Manuel Calderón, qué alegría de tantos miles de millas de distancia escuchar la voz de Manuel Calderón. Amén. Y si así se sentía el ser humano, la madre, el abuelo, el padre, de escuchar por primera vez la voz de su hijo que se había ido, mi amado hermano, a miles de millas de distancia, se sentía alegre esa madre, hasta lloraba. Imagínense el gran don, el regalo que tiene el ser humano de tener comunicación con Dios, de que usted pueda hablar y haya alguien allá al otro lado del cielo que le puede escuchar. Pero la realidad es que cuando el hombre peca, Dios desconecta esa línea. Presta atención, el hombre no la desconecta. ¿Quién la desconecta? Porque el hombre sigue pretendiendo creer que todavía está conectado con Dios. Sigue palmeando, cantando coros. Amén. Sigue haciendo lo normal, aún ya estando ¿qué? Desconectado con. ¿Cuántas veces mintió Ananías y Zafira? 3, 4, 5 veces. Una vez le mintió al Espíritu Santo y patatush. Murió en muerte natural y en muerte espiritual instantáneamente. Muerte natural porque su cuerpo expiró. Y espiritual porque por desobediencia, rebeldía, por una mentira, Dios los castigó. Fueron desconectados ¿qué? Instantáneamente. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que aunque por ciertos comportamientos que tienen que ver con la desobediencia y rebeldía, Dios nos ha desconectado en la vida, pero no nos desconectó del cuerpo todavía? Quiere decir que si ve usted al lado un alma viviente, tiene oportunidad todavía de vivir una vida conectada ¿con quién? Con Dios. Y a su nombre. Adán siguió ahí con su esposita, pensando que todo iba a seguir ¿qué? Igual. Pero imagínense qué vergüenza, hermano, que hasta puchados, prácticamente empujados, sacaron los ángeles a Adán y a Eva del huerto. Y a su nombre. Oye, Eva, pero ¿te recordás que Dios nos dijo que íbamos a morir? Pero mira, aquí estamos. Y poco a poco, gradualmente, la maldad del pecado, de la rebeldía y de la desobediencia, poco a poco los fue alcanzando. ¿Cuándo se han oído? A los años, Eva se dio cuenta y dijo: mira, Adán, yo me estoy poniendo viejita. Y a su nombre. Y Adán igual: mira, las fuerzas se me están desfalleciendo. Y la primera vez que Adán quiso montarse nuevamente en un tigre, el tigre casi lo despedaza. Se dio cuenta que había perdido ¿qué? Su autoridad sobre los animales, que Dios se la había ¿qué? Poco a poco Adán se dio cuenta que había sido ¿qué? Desconectado de Dios. Luego, cuando da a luz Eva después del pecado, ¡ah! ¿A poco no está usted en un hospital donde nace un niño? Yo ni lo estoy haciendo ni tan bien como lo hacen ellas. Y a su nombre. Si hay hombres que se han desmayado, hermano, viendo ese dolor. Eva se recordó en ese momento que había sido también ¿qué? Desconectada de Dios. Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre.
Luego me imagino, como todo en la vida, ¿verdad? Uno de los dos murió primero. Y el primero que vio morir a alguien, tenía razón Dios. Dijo que íbamos a ¿qué? A morir. Murieron primero en el espíritu y luego terminaron muriendo ¿en qué? En el cuerpo. ¿Miente Dios, hermano? A veces lo queremos hacer ver como un bobito, pero Él no es bobito. Él es más inteligente que todos nosotros juntos. ¿Se recuerda cuando usted copiaba en la escuela primaria? Y a la pobre ancianita con los lentes de botella le engañaba usted con los acordeones y concertinas. Y pretendemos en nuestra vida espiritual que a Dios lo vamos a engañar igual. Vaya y pregúntele a Jonás lo que le pasó por pretender engañar a Dios. ¿Terminó qué? En la boca de un pez. El que tenga oídos para oír, oiga. Hermanos, ustedes tienen a su disposición el Dios más grande, el Dios más poderoso, el Dios más maravilloso, el Dios de toda creación. Dele la mano al que está a su lado y dígale: ¿qué más quiere usted? Dígale que está a su lado: ame a Dios sobre todas las cosas y será muy amado por Dios. ¿O no dijo Él: acercaos a mí y yo me acercaré? Pero mire qué tremendo el ser humano hoy. Para acá, para acá, para acá, para acá, y ellos nada para arriba. Dame, protégeme, ayúdame. ¿Y qué de ellos para Dios? Caprichosos, chiflados, resentidos. ¿Quiere que siga? Murmuradores. ¿Y así quieren ser bendecidos por Dios? Y a su nombre. No, hermano. Yo he encontrado en la palabra que al más manso es al que Dios defiende. No, las hermanitas no contestaron. Dije yo he encontrado en la palabra, o no sé si usted ha leído la palabra, que al más manso es que Dios defiende con su espada. Al más manso es que con el cual Dios pelea a su favor. Un día enfrente de la cara de Moisés, los hijos de Coré le estaban diciendo barbaridades a Moisés. Y Moisés como si nada, porque era ¿qué? Manso. El mundo hoy a la mansedumbre le llaman menso. Mensodumbre, pero Dios no la ve así. Moisés parecía un menso ante la gente. Por eso los hijos de Coré se aprovecharon de él. Pero Dios ya estaba cansado de eso. Dijo Moisés: aparta a los que están contigo a tu favor, apártalos a un lado y guarda una distancia de los que no están contigo, porque ya basta. No sé si alguien me está escuchando. El error de alguien no te da derecho a ti a cometer otro error. Por eso es que Moisés se quedó sin hablar, sin decir nada. El error de Coré no le daba el derecho a Moisés ¿a qué? A decir nada en contra de ellos. Pero Dios sí tiene el derecho, porque Él es el dueño de nosotros. Él es el Dios, dice, de todas las almas vivientes. Por eso que le dice a Moisés: aparta a los que están contigo, y a los que no están contigo guarda una distancia de ellos. Y los hijos de Coré siguieron. Y cuando de repente, hermano, Dios agarra su machete y ¡fua! Parte la tierra, mi hermano. Y se traga a todos los murmuradores. Porque Dios pelea por los mansos. Si quieres saber qué es un manso, mira al que está a su lado, por favor. Aunque sea por fe, mírelo así, de esa manera.
aunque no lo sea, pero por lo menos ejecute la fe hoy. Hay que declarar por fe la palabra hoy. En serio. Aún si usted tiene problemas con su cónyuge, hermano, ¿de qué gana usted con estarse agarrando taco a taco? No, vaya rodillas a su cuarto secreto, su cuarto privado, cuando él o ella no esté, y ahí clame a Dios. Aprenda la lección de la palabra, que para eso es, para aprenderla, para imitarla. Yo estoy seguro que la otra persona va a decir: ¿y por qué no me contesta nada? Porque ya soy manso. Tú eres la mensa que está gastando saliva. Yo no voy a perder saliva, yo no voy a gastar saliva. Yo estoy seguro que alguno de los dos, esa actitud la va a reprender, y si no la reprende eso, Dios la va a reprender. Claro, no se lo va a tragar la tierra, pero algo va a suceder, porque Dios sí pelea por los mansos. ¿Y a su nombre? Daniel tenía 120 enemigos y le hacían la vida cuadritos en el trabajo. Hoy usted ya no haya que hacer con uno o dos ahí que le está yendo la vida a cuadritos. Dios, hermano, quería que orara por él para que Dios le diera otro trabajo donde no hubiera personas como las que tenían el trabajo. Porque mire, tengo una persona que me hace la vida a cuadritos, pastor, ore para que Dios me diga. No, yo no voy a orar por eso, le dije. ¿Cómo está eso? Que voy a orar para que Dios le dé otro trabajo porque tiene alguien ahí que no lo lleva bien. Le digo, mire, voy a orar. ¿De qué me servía orar si el siguiente trabajo donde usted va a ir no va a haber uno, van a haber tres? Le dije. Mejor aprenda a madurar ahí, y luego Dios sabe si le va a dar unos 120 como a Daniel, o va a estar capacitado para aguantar 120. Daniel no hizo nada contra ellos, no habló contra ellos. ¿Y cómo terminaron los enemigos de Daniel? Comidos por los leones. ¿Quién pelea, mi hermano, por su pueblo, por sus hijos? ¿Quién nos defiende? El ángel de Jehová. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Desde la caída del hombre y la mujer en el pecado, Adán y Eva, y aún así todos sus descendientes, desde ese momento su espíritu fue suprimido por el alma, porque el espíritu que murió. No es que desapareció, el espíritu seguía ahí, pero estaba ¿qué? Muerto. Dijimos que cuando el espíritu de una persona muere, se corta toda comunicación con Dios. Cuando el cuerpo muere, el espíritu corta ¿qué? Toda comunicación con el cuerpo, porque el espíritu regresa ¿a quién? Aquel que lo dio. Eso quiere decir que el espíritu de la persona que muere en Dios todavía sigue ahí, pero está ¿qué? Muerto. Por eso que la palabra considera a las almas pecadoras, las considera como muertos. ¿Cuántos tienen oídos? No muertos en cuerpo, muertos espiritual. ¿Qué sucedió después de eso? Después de que el alma vino y suprimió o tomó control del ser humano después de la caída del hombre. Prácticamente, ¿no ha visto usted cuando dos intersecciones se unen y hacen una sola calle? Prácticamente eso fue lo que sucedió. El espíritu, como ya no tenía, ya estaba muerto, haz de cuenta que vino el alma y ¿qué? Como que se amarró junto con el espíritu. ¿Cuántos tienen oídos?
¿Y qué empezó a suceder? Hay un texto que me gusta mucho en el Nuevo Testamento y nos da una mejor idea acerca de esto. Vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Hasta partir qué? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué la palabra de Dios tiene que partir el alma y el espíritu? Porque eso es lo que sucedió con la caída del hombre. Como el espíritu perdió el control por el pecado, quedó muerto, vino el alma y tomó el lugar de ¿quién? Del espíritu. Como unirse, como una intersección. Cuando dos caminos se juntan, se hacen uno. Entonces tiene que venir la palabra de Dios y ¿qué? ¿Volver a qué? A dividir, a separar tu alma de tu espíritu. Porque antes de esta enseñanza yo les aseguro que muchos de ustedes pretendían que estaban orando a Dios en el espíritu, pero era su alma que estaba orando. Porque estaba ¿qué? Junta. Estaban unidas. No sabían distinguir si era el espíritu o era el alma quien estaba orando o adorando a Dios. Entonces viene la palabra, trae lámpara, trae luz, y ahora por la palabra tú puedes, ¿qué dice? Partir o separar tu alma de tu espíritu. Ahora por la palabra de Dios, ahora tú tienes luz, entendimiento para saber cuándo es tu alma quien está queriendo controlar tu vida o cuándo es tu espíritu quien va a querer controlar tu vida. ¿Y que tengo oídos para oír? Oiga. La razón por la cual los dos tienen que ser divididos por la espada de la palabra de Dios es que los dos se habían convertido ¿en qué? En uno. ¿No he escuchado un producto que se llama 2 en 1? Ustedes, si son matrimonios, son 2 en 1. Amén. A ustedes no se les es permitido que la espada los corte. Ustedes tienen que permanecer como una sola ¿qué? Carne. Lo que Dios permite que se corte y se divide entre nosotros es el alma del. Porque muchos de nosotros, sin darnos cuenta, ya el alma ha suprimido tanto el espíritu que los dos están ¿qué? En una sola. Como uno solo. Por eso la palabra de Dios tiene que venir ¿y qué? Y cortar. Para que tú entiendas qué le pertenece al alma y qué le pertenece a tu espíritu. Seguimos. Desde la caída del hombre, el hombre empezó a vivir en un mundo idealista. Él empezó a actuar ya no conforme al espíritu, sino conforme a su intelecto y a sus sentimientos. En ese momento el espíritu del ser humano perdió todo su poder, todos sus sentidos, y se convirtió como alguien que, ¿no ha visto usted a alguien cuando le han dado un martillazo en la cabeza y se queda inconsciente? Así es el espíritu del hombre cuando está en delitos y pecados. Se queda como inconsciente. No puede pensar. No puede redargüir. No sé si alguien me está escuchando. Mucho menos puede escuchar ¿qué? La voz de Dios. Cuando el hombre peca contra Dios, ¿cómo se queda el espíritu? Como cuando alguien le da un martillazo a alguien en el cerebro y usted pierde ¿qué? Uso de la razón. ¿Están escuchando? Originalmente, antes de que el hombre pecara,
El espíritu tenía la habilidad de conocer a Dios y servirlo. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero ahora, después de la caída, el espíritu perdió toda su habilidad y toda su función, de tal manera como cuando alguien camina con la cabeza, ¿qué? Inconsciente. Está ahí, pero no está ahí. Ahí está el espíritu, pero es como que si no estuviera ahí. ¿Sí estamos prestando atención? Eso es lo que realmente el libro de Judas dice. Vamos a ir al versículo 19 de Judas, por favor. Judas 19. ¿Lo tenemos? Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, pero en el original no dice sensuales, dice almáticos. Amén. Almáticos, que no tienen espíritu. ¿Que no tienen qué? Espíritu. En el original no se está refiriendo al Espíritu Santo, porque si usted lee el siguiente versículo, ahí sí se refiere completamente a la palabra Espíritu Santo. ¿Sí lo logra ver en el siguiente versículo? Pero dice, pero vosotros, está refiriéndose a los nacidos de nuevo, edificándonos no sobre vuestra santísima, dice, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hace una gran diferencia de nosotros con el Espíritu Santo y de los carnales o almáticos que no tienen ¿qué? Espíritu, dice el original. Es lo que les acabo de enseñar hace un momentito. Cuando el hombre peca, el espíritu del hombre queda inconsciente, que es como que si está el espíritu ahí, sabemos que ahí está el espíritu porque está vivo en cuerpo, pero es como que si no es tú. Y esa es la revelación que nos da Judas, que estas personas causan divisiones porque ya no tienen espíritu, no porque no lo tengan, sino porque ya no son dirigidos por su espíritu. Por eso les importa un comino causar un gran problema, dividir esto, dividir aquí, dividir una empresa, dividir una familia, dividir una iglesia. Carnales o almáticos es lo mismo, que no tienen ¿qué? Espíritu. O sea, ya no son dirigidos por el espíritu. Cuando tienen oídos, ahí está el espíritu, pero es como que si no estuviese. Es como alguien inconsciente. Usted le puede hablar, usted le puede decir te voy a dar 10 millones de dólares y él como si nada. Amén, hermanos. ¿Ya ve por qué es importante que usted no se pierda de una lección de esta? Porque si se pierde una, no va a entender bien los versículos de la Biblia. No va a entenderlo muy bien. Seguimos. El Espíritu, según el verso 19, no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu humano, o sea, al espíritu del ser humano, de nosotros. ¿Cuántos tienen oídos? Porque la expresión que sigue dice carnales. No tiene nada que ver un hombre carnal con el Espíritu Santo, pero sí con su espíritu. El que tenga oídos para oír, oiga. Esta es la correcta interpretación de la palabra del Señor. Esto no significa que el espíritu del hombre ya no existe. ¿Por qué razón? Porque por la palabra de Dios sabemos, según Números 16:22, vamos a Números 16:22, claramente nos dice la palabra de Dios que Dios
es Dios de los espíritus de toda carne. Amén. Dios de los espíritus de toda ¿qué? Carne. Cada ser humano tiene ¿qué? Un espíritu. ¿Ya lo encontró? Toda persona en el mundo tiene un espíritu. Pero los que están apartados de Dios, ese espíritu está cubierto por los pecados. Por lo tanto, no pueden tener comunicación ¿con quién? Con Dios. Abróchense bien los cinturones porque ahorita vamos a enseñar algo que muchos tenían duda y esas dudas van a ser contestadas hoy. No es porque yo los quiera tener aquí, hermano. Estos de aquí a que esto se enseñe otra vez, a ver hasta cuándo va a ser. Hasta cuando tenga 80 años yo tal vez. Porque hay tanto que hablar de la palabra. Amén. Imagínense, solo un versículo hemos tocado, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:23. Solo ahí hemos tocado todos estos meses y no nos hemos salido de ahí. Ahora imagínense cuando estudiemos toda la Biblia. Vamos a llegar a 120 años, pero bien refinaditos. Amén. Sí, hermano, porque usted nada más quiere saber. Y el gallo cantó 3 veces. Y el gallo cantó 3 veces. Así estudiaron toda la vida, que 3 veces cantó y solo una vez cantó. Y a su nombre. Presta atención. Aunque el espíritu del hombre por su caída, por su pecado, cayó muerto, ese espíritu todavía trabaja activamente, así como la mente, así como el alma, así como el cuerpo, pero muerto a Dios, pero activo en otras áreas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Está con su pensamiento, corazón pendiente? Algunas veces alguien que ha caído de la gracia de Dios, alguien que está en pecado, en desobediencia y rebeldía, aunque su espíritu esté muerto a Dios, dijimos que su espíritu puede estar activo en otras áreas que no tienen nada que ver con, porque con Dios está completamente ¿qué? Muerto, aunque el día que está vivo. Pero sí, ese espíritu puede estar activo en otras áreas que no tienen nada que ver con Dios. Y es por eso que vamos a ver personas rebeldes, caídas, pecaminosas, que sus espíritus son más fuertes que los que su propia alma o que su propio cuerpo. Y estas personas, aún así, aunque están su espíritu muerto para Dios, su espíritu muerto está reinando en su vida de una manera tremenda, pero no espiritual con Dios, sino diabólica. Y aquí vamos a desenmascarar a los brujos. Amén. Gran mayoría de personas y seres humanos son carnales o almáticos. Pero también hay personas que aunque su espíritu están muertos en Dios, esos espíritus están bien activos en el mundo espiritual, no con Dios, sino con las tinieblas. Y podemos ver casos como los que practican adivinación, hechicería, brujería. ¿Usted cree que esas personas, sabemos que aún para adorar a Dios, servir a Dios, aparte de usar el espíritu, nosotros usamos el alma, ¿verdad? Porque para cantar no solamente usa el espíritu, usa su boca también, ¿verdad? Usa su alma también, porque con el alma expresa los sentimientos de lo que usted está haciendo en el espíritu. Entonces, esta gente igual, aunque usa su alma, porque vende su alma al diablo, usa su cuerpo porque tiene que agarrar la candela negra, morada, no sé qué color sea. Pero ¿cómo se comunica con los demonios, cree usted? Con el espíritu. Con el espíritu. Ya no aquel espíritu que estaba vivo para comunicarse con Dios.
sino con un espíritu caído, muerto en pecados. Ahora lo está usando ¿para qué? Comunicarse con el mundo espiritual de maldad, de las tinieblas. Así como en Dios hay seres espirituales, hay personas espirituales que están más cerca de Dios, están más consagrados a Dios. Así en el mundo espiritual de las tinieblas hay gente que tiene ciertos poderes espirituales, pero no en Dios, fuera de Dios, como los brujos, los adivinos, los que leen cartas, los que hacen los horóscopos. Esos tienen ciertos poderes espirituales por encima de la persona normal que no tiene a Cristo. Amén. Por eso que alguien va y le paga un dinero a un brujo para hacerle daño a un primo o a un familiar, y de repente el otro familiar, estos son los casos que recibimos nosotros todas las semanas por la televisión. Ore porque tengo una enfermedad y hemos ido del doctor y gastado dinero, y el doctor dice que todo está bien, pero yo no estoy bien. ¿Cuántos están prestando atención? Entonces es obvio pensar que esta clase de enfermedades no son enfermedades naturales, son enfermedades espirituales causadas por poderes no de Dios, malignos. El que tenga oídos para oír, oiga. Dios no es un Dios de maldad, es un Dios de bien. Dios no enfermó a Job. ¿Quién lo enfermó? No está muy convencido, ¿verdad? Dios no es un Dios de maldad, Dios es un Dios de bien. ¿Quién fue el que enfermó a Job? Satanás. ¿Quién lo sanó? ¿Se da cuenta? Y estos brujos dicen: mire, venga conmigo porque yo no soy de la magia negra, yo soy de la magia blanca. Y igual da, mi hermano, así sea magia morada, amarilla, de lo que sea. Ambos están entrando a espíritus de maldad, invocando espíritus de maldad. Es por eso que ellos tienen ciertos poderes, no sobre el cristiano. Cuando hablo cristiano, hablo con el lavado con la sangre del Cordero, con aquel que guarda su espíritu, su alma y su cuerpo irreprensible. No estoy hablando con los, ya sabe, que a esos igual, aunque sea cristiano, pero no está lavado con la sangre del Cordero, la brujería se le entra porque se le entra, aunque tenga el ID de membresía de una iglesia. Ya su nombre. Preste atención. Dios le dio autoridad y poder a Adán y Eva. ¿Y Adán y Eva qué? Lo perdió. Entonces ahora viene el diablo y le dice a los caídos, a los rebeldes: vengan conmigo, que conmigo no tienen que ser santos, no tienen que guardarse para nada, yo les doy poder. Y sí, dijeron los primeros brujitos, ¿verdad? Yo hasta el día de hoy no he conocido un brujo que sea feliz. Tienen plata, pero son miserables. ¿Y a su nombre? Porque todo eso es maldición. Todo lo que es desobediencia, rebeldía, es maldición. Y tarde o temprano esa maldición alcanza a todos. A los que llegan con esas personas, como los que practican tales cosas. Por eso que la ley de Moisés fue tan radical, la ley de Dios, sobre los hechiceros, adivinos, agoreros. Dijo: a ninguno de ellos dejarás vivo, a todos los matarás. Yo sé que ahora en la gracia no se puede hacer eso. Amén. Ya no se puede hacer eso, porque Dios desea en la gracia que ellos se arrepientan y dejen de estar invocando espíritus inmundos de maldad, sino que vuelvan y volvamos todos a invocar nuevamente al único Rey soberano, al único Dios todopoderoso que reina. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane,
Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.